Y bueno, ahorita se nos está yendo la señal, pero hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresa Salazar, estamos en un programa más de periodismo independiente. En esta mañana, lunes 15 de febrero del 2016, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues déjenme decirles que eh, tenemos que en este cuarto día de la visita del Papa Francisco se tiene previsto que a las 7:30 salga su avión a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A las 10:15 horas se va a realizar una Eucaristía con las comunidades indígenas en el Deportivo Municipal de San Cristóbal de las Casas. Eh, a las 13 horas tenemos lo que es la comida con representantes indígenas, así como a las 15 horas tenemos la visita a la Catedral de San Cristóbal de las Casas. A las 15:35 tenemos el traslado en helicóptero a Tuxtla Gutiérrez. A las 6:15 horas el encuentro con las familias en el Estadio Víctor Manuel Reina en Tuxtla Gutiérrez. A las 20 horas tenemos lo que es la llegada a la Ciudad de México. Pues en esta visita va a regresar y hasta al final va a regresar a la Anunciatura Apostólica, ubicada en las calle Santidad Juan Pablo II, número 118, Colonia Guadalupe, Delegación Álvaro Obregón. Y bueno, pues tenemos ahorita un poco de lo que es el recorrido. Ya salió exactamente a las 7 en punto, salió eh, este móvil, no es el papamóvil, es el Mini Cooper, en donde salió el Papa. Bueno, ahorita hace mucho frío, lleva todo cerrado, supongo que porque está viendo que ya no hay tanta valla. Si vemos, las calles están vacías, la gente no está acudiendo al recorrido. Esto pues realmente es histórico porque les voy a comentar, en la época de Juan Pablo II siempre había gente, independientemente si era lunes, si era martes, si era miércoles, si era jueves, estaban ahí ya presentes. Y bueno, vemos las calles súper vacías, está sobre casi el río Churubusco. Si no mal recuerdo, alcanzamos a ver a casi nadie. Realmente está solo. Bueno, vamos rumbo al Aeropuerto Internacional de México. O sea, no hay gente, va muy, muy, muy tranquilo. El Papa va de alguna forma rápido, va a llegar rapidísimo. Y esto es una situación pues bastante complicada en este sentido. Déjenme comentarles que algunas de las cosas que hubo, por ejemplo, para lo que fue la festividad del Papa Francisco, se peleó una sede o se peleó un viaje, por ejemplo, un paseo a la delegación Xochimilco con lo que fue el Estado de México. Se sometió como a debate. De hecho, el delegado de Xochimilco había invitado a su santidad precisamente a que visitara los canales de Xochimilco, nada más que por la agenda que él tenía ya no fue posible. Y de alguna forma esto se llevó a lo que fue la catedral, digo, al Estado de México. La catedral metropolitana fue de alguna forma adornada con flores, con 3,000 paquetes de flores donados por la gente de Xochimilco, que fue un trabajo en conjunto de productores, patronatos, mayordomías y el gobierno delegacional. De entre las flores que había eran tulipanes, casablanca, concador, también rosas.
Y bueno, pues esto fue gracias a el trabajo de todos los productores. Vamos a ahorita ver qué es lo que está pasando tanto en San Cristóbal de las Casas. ¿Se acuerdan que en el 1994 también hubo, pues fue lo que fue el levantamiento del ejército zapatista, San Cristóbal de las Casas, con el subcomandante Marcos? En ese entonces estaba como presidente Carlos Salinas de Gortari, y bueno, ha sido uno de los puntos rojos o de los puntos de levantamientos de los indígenas, en donde muchos sacerdotes han buscado hacer obras de caridad ahí o obras de misión por todos la gente indígena que hay ahí. Se ha dado lo que es la inculturización, se ha tratado de ver, por ejemplo, estábamos hablando con el padre Solalinde acerca de esta situación, en donde de alguna forma, por ejemplo, hay gente que es de mucha tradición, todos su tradición, son la gente que es pobre, que falta pues educación, falta cultura, faltan muchas cosas dentro de lo que es Chiapas. Sin embargo, es un pueblo lindo, es un pueblo que hay muchas tradiciones. Se está esperando hacer, misas tanto en dialecto. Aquí va a haber las misas con los dialectos. Y bueno, vamos viendo que está súper vacío lo que es las calles. Se sigue viendo pues que no hay casi gente. Y el Papa ahorita precisamente no está saliendo. El 1 de noviembre del 2015, el cardenal Norberto Rivera confirmó la fecha en que el Papa Francisco visitaría al pueblo de México, que sería el 12 de febrero del 2016. Y bueno, ahí estamos viendo algunos buenos preparativos, las distintas comisiones del Arzobispado de México dio inicio a la logística para recibir pues, al Santo Padre. El Estado Mayor Presidencial se está haciendo cargo de lo que es la seguridad del Papa. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, señaló toda su disposición para garantizar que todos los detalles garantizar que todos los detalles necesarios estuvieran resueltos en este momento de la visita del Papa. Déjenme comentarles que el día que en Catedral precisamente se estuvieron regalando de alguna forma chocolates, lunch, agua, jugos. También se regalaron algunas revistas para que la gente tuviera algún detallito de lo que era el Papa. Les digo que se quitaban los palos en las banderitas. Hubo muy poca gente que vendiera tanto banderas como póster. De hecho, los precios no estaban tan elevados, estaban entre 10 pesos, 20 pesos, lo que pudimos preguntar. Ustedes pueden ver estas entrevistas ahí en YouTube. Síganos a través de redes sociales, en Twitter, @teremidelega, en Facebook, mi delegación vida metropolitana @gmail.com. Y bueno, ya se está acercando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y también les comento que muy poca gente llevaba camisas. Ahorita lo sorprendente es que no hay nadie, no está teniendo el quórum o el seguimiento la gente de lo que está diciendo el Papa Francisco. Hay lugares donde se congrega la gente. Esto da mucho. Y bueno, pues desgraciadamente, pues sí han pasado muchas cosas. Está apenas lo del penal de Topo Chico, en donde 49 reos, se dice que autoridades están implicadas en esta masacre, que son masacres, lo que está sucediendo y lo que México está viviendo. Entonces vamos a ver ahorita cómo es. Estos 3 días son los 3 días de más expectativa para el Papa Francisco.
Lo hemos visto, yo lo he visto enojado. Los primeros días llegó muy contento. Después de Catedral se vio ya molesto, se vio de alguna forma cansado. Sin embargo, se está pronunciando fuerte, se está pronunciando con algunas situaciones muy evangélicas. Y les digo, rescata lo que es la figura de lo que es la figura del demonio. Sus discursos tienen sentido, tienen profundidad. Y en cuanto a la agenda, les voy a comentar, hay un encuentro privado desde que llegó, fue un encuentro privado con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional. Después se reunió con los mexicanos en la Catedral de México. Lo que fue sorprendente fue que ese día no hubo un discurso por parte del presidente, por lo menos de bienvenida, en el aeropuerto, como lo hizo, por ejemplo, Felipe Calderón Hinojosa con el Papa Benedicto XVI. Y solamente fue el encuentro. Había gente que estaba muy molesta tanto con Enrique Peña Nieto por la situación, pero que sin embargo la visita del Papa para ellos era como muy, pues, de mucho alivio, ¿no? Decían así: no te queremos escuchar, perdón, pero venimos a escuchar las palabras del Papa, ¿no? Es una situación pues un poco desagradable, ya que estamos viendo que la situación del país no cambia, que la gente no cambia pues con las autoridades también, pero es una situación tremenda que a 2 días casi de que viniera el Papa se presentara una matanza de 49 personas y reos. Sin embargo, es algo simbólico porque es alarmante, ya que él va también a visitar el reclusorio Oriente, y ahí pues de alguna forma puede ser un simbolismo o puede ser una advertencia, ¿no? Entonces el Papa Francisco, ojalá en Dios no pase nada, pero eh, ahorita estamos viendo pues no el rechazo, sino la poca, no es rechazo, sino poca respuesta, la no respuesta de la gente. Y bueno, y siempre es difícil, ¿no? Es difícil el que alguien haga un gasto o se haga a las autoridades tanto gasto para alguna situación y la gente no responda. Es tanto frustrante, es triste, es que no hagan coro, pero está bien. O sea, hay eh, lo que hablaban, no sé si se recuerdan, que cuando hubo la manifestación de AMLO, cuando perdió la presidencia, mucho se gestionó sobre la desobediencia civil y la desobediencia pacífica, ¿no? De cuando no me parece algo, simplemente ignoro y rechazo esas conductas y no las sigo. Y de alguna forma esto habla sobre lo que es la situación en cuanto a eh, todos los eventos masivos, todos los eventos de masa, la sociología, la comunicación de masas. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos viendo que pues ya la gente, si no me parece algo, pues no pasa nada, pero también es la indiferencia, ¿no? La indiferencia ante muchas situaciones y la indiferencia ante el mundo religioso. Y bueno, ya llegó a lo que es eh, el aeropuerto. Dice, bueno, se llevó el día 12, el día 13 se llevó a cabo la misa en la Basílica de Guadalupe. El día 13, ayer 14, perdón, el día 13, el 14 se llevó a cabo la misa en el estado de Catepec y visitó a lo que eran los niños. Él va a visitar pues hoy Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas en Chiapas, perdón, en Morelia. Va a visitar también el estadio Venustiano Carranza en Ciudad Juárez, Chihuahua. Va a revisar la frontera centro penitenciario. Va a ir a ver a todos los reos. Chihuahua queda muy cerca de Nuevo León. Y bueno, pues en este caso el Papa va a subir ahorita a lo que es el avión
Bueno, sabemos que tiene un problema sobre su rodilla, que se lastimó, y es por eso que él, bueno, pues camina de un poco mal. Bueno, actualmente lo que es, no es para menos la situación de la Iglesia Católica, la indiferencia de muchos sacerdotes, la indiferencia de mucha gente, sobre todo de la jerarquía de la Iglesia, se ve reflejado en la disminución pues de los católicos, ¿no? De la asistencia a la Iglesia, ahora, por ejemplo, a la asistencia del Papa. Y bueno, pues ahí vemos al cardenal Norberto Rivera, que va a arribar también en en el avión. Veinticuatro personas ahorita de Norberto Rivera para atrás están subiendo, aproximadamente, supongo que hay como entre 50 personas, obispos, cardenales, quienes están subiendo, arzobispos también, que van a acompañar al Papa. Y bueno, pues es muy marcado el rechazo, la no aceptación, o más bien simplemente la indiferencia. A la gente no le interesa ya si viene el Papa o no viene el Papa, decía un señor. Dice, yo estoy más preocupado precisamente por todos los problemas como la desaparición de los chicos de Ayotzinapa, los 43 chicos, ahorita la matanza de Topo Chico. Estamos más preocupados pues por ir a trabajar, que desgraciadamente nada más es ir a trabajar para poder comer, porque también los sueldos son muy bajos a veces, eh, más del 70-80% de la gente gana entre 6,000 pesos. Y bueno, vean las imágenes tan bonitas que la preparación que le hicieron en cuanto al escenario el Papa Francisco. Y bueno, pues ya está por arribar y por irse. Y pues estamos esperando ahí los momentos en donde esto es para llamar la atención en el sentido de que ya la gente ya no responde como antes, y que también está señalando que es más crítica, ¿no? Que la gente no se les puede dar tampoco a tole con el dedo. Si la gente está en desacuerdo con algo, lo comentan, con una negativa, con el desprecio, con los abucheos, con el no seguimiento a los líderes religiosos, ¿no? Entonces, esto es importante porque también es el decir, no eres no merece ni siquiera que me vaya a parar para verte, no merece tu presencia, no merece ni siquiera el esfuerzo de que la gente lo busque, de que la gente eh, pues lo considere como un líder, ¿no? Y actualmente, desgraciadamente, no tenemos líderes ya. La gente es precisamente este individualismo, es precisamente, ya no somos borregos, como dicen, no somos borregos, no vamos a donde nos piden. Eso es una parte importante que hay que analizar, por ejemplo, como sociólogos. Mucha gente decía, no somos acarreados, si no quiero no voy, y no te hacemos caso con lo que tú vas a comentar o con lo que tú dices, ¿no? Es importante, sin embargo, yo quisiera preguntarme
¿Qué vamos a seguir? O la gente ahora, ¿qué es lo que está siguiendo? ¿Están siguiendo a los narcos? ¿Están siguiendo las drogas? ¿Están siguiendo qué están siguiendo? La gente que sigue ahora. Ahora que sigue la gente, realmente. Si no seguimos lo que antes para la gente era lo máximo, la máxima autoridad moral en cuanto a valores, en cuanto a religión, como en algún momento yo les comentaba de Juan Pablo II, eh, si no seguimos actualmente eh, bueno, les comentaba, ¿no? Actualmente la gente ya está mostrando con esto que de alguna forma está rechazando ya líderes. Si a un líder religioso como es el Papa Francisco ya no es seguido, ya no es alabado, ya no es eh, visto como tal, sino como es como una persona más. Entonces, la pregunta aquí es, ¿ahora qué siguen? ¿Qué siguen la gente, no? La gente ahorita habla, todos hablan, por ejemplo, de narcotráfico y se saben las cadenas por ejemplo, los programas, todas las series, El Señor de los Cielos, La Reina del Sur, La Viuda Negra, todo este tipo y se saben los nombres, apellidos, quién con quién, por así decir, cuáles son los vínculos dentro de lo que es el narcotráfico. Los chiquillos ya conocen y reconocen a la gente, pues tanto la figura del Papa, perdón, del Chapo fue algo totalmente contradictorio, ¿no? Ahorita estamos viendo realmente a una persona que se supone que es un líder religioso, que es un líder que a pesar de que tiene una autoridad moral religiosa, no es seguido, no está siendo aceptado, no está siendo reconocido. Y bueno, también mucho tiene que ver la figura del Papa Ratzinger, ¿no? Vamos viendo la figura del Papa Ratzinger un poco para poder ir haciendo pues este análisis tanto social, de cuestiones de comunicación, qué ha sido lo que ha pasado. De hecho, vamos a analizarlo desde la imagen. Vemos al Papa Juan Pablo II, por aquí tengo un documento, un libro de él, que es por ejemplo, a ver si lo alcanzamos a ver, en la figura muy amable del Papa Juan Pablo II. Vemos pues la cara de, por ejemplo, el Papa Ratzinger, es un papa que se ve no amable, que no inspira tanta bondad, inspira un poco de recelo, que es algo que también podemos observar. Y, y bueno, pues ellos tienen pues todo detrás, todo lo que es esta problemática de los curas pedófilos, que el Papa Ratzinger, por ejemplo, fue el Papa número 265 de la Iglesia Católica. Eh, lo eligieron el 19 de abril del 2005 tras el fallecimiento de Juan Pablo II. Esta elección de este Papa fue como a quemarropa, como muy rápida. Fue uno de los el cónclave más rápido de la historia. Fue lo pudiéramos decir como un papa interino en lo que se escogía o se elegía una mejor opción, que una mejor opción fue de alguna forma el Papa Francisco. El Papa Francisco es un poco más fisonómicamente más parecido al Papa Juan Pablo II. No rompe el esquema, por ejemplo, si vemos entre el Papa Ratzinger, no tuvo tampoco el seguimiento, tenía una historia también que era nazi. Al ser nazi, él también tiene pues de alguna forma cierto recelo, no por ser nazi, sino más bien por haber estado en el Holocausto.
tiene una historia un poco negra. Es reconocido como una de las personas más intelectuales dentro de la Iglesia. El 28 de febrero del 2013 renunció a su papado. 2005, duró 8 años como papa y asumió el título de papa emérito, con esta intención de dedicarse a la oración y dedicarse a lo que es el retiro espiritual. Y aquí es donde eligen a Jorge Bergoglio, el hoy Papa Francisco. Hemos visto cuestiones históricas que el Papa no esté siendo recibido. Históricamente hubo una renuncia del Papa. Históricamente en México no había habido masacres como las ha habido ahorita, antes de lo que nos estamos acercando como país a índoles de terrorismo, tenemos tintes de terrorismo. El Papa no se ha pronunciado precisamente, no ha comentado nada sobre el narcotráfico. Y bueno, pues en este aspecto vamos a ir revisando poco a poco qué es lo que está pasando. Ahorita ya está preparándose el Papa Francisco para salir. Bueno, déjenme platicarles un poco, y la verdad es sorprendente, les digo, esta situación que está sucediendo con Jorge Mario Bergoglio, ya que la gente no lo está siguiendo. Yo recuerdo por lo menos la visita eh, del 2000 del Papa Francisco, del Papa Juan Pablo II cuando vino. Visita del Papa Francisco a México. Bueno, estamos viendo aquí algunas imágenes de lo que es Chiapas, sus paisajes, por ejemplo, y les comento algunas cosas importantes de lo que fue la visita del Papa Benedicto XVI en su primera visita apostólica a México del 23 al 25 de marzo. Fue 3 días cuando estuvo en las ciudades aquí de Guanajuato, León y Silao. Pues algunos de los detalles que aquí marcan algunos colegas importantes fueron rezar especialmente por quienes más lo precisan, particularmente por los que sufren a causa de antiguas y nuevas rivalidades, resentimientos y formas de violencia, dijo durante su discurso de bienvenida a León, Guanajuato. También habló sobre narcotráfico y violencia. Dice, no están solos. El Papa Benedicto XVI ofreció un mensaje desde uno de los balcones de la casa del Conde Rull de Guanajuato a un grupo de la gente que estaba congregada en la Plaza de la Paz, compuesto por una mayoría de niños. Ustedes, mis pequeños amigos, no están solos, cuentan con la ayuda de Cristo y de su Iglesia, mencionó el Papa. Además, el pontífice pidió a los mexicanos hacer el bien y no responder al mal con el mal. Esto es importante, no responder al mal con el mal. También se cuestionaban si era una visita política o no. El nuncio apostólico en México, Christopher Pierre, afirmó entonces que el Papa acudía a México sin un programa político ni a decir a los gobernantes qué hacer, por lo cual los entonces candidatos presidenciales no sostendrían ningún encuentro privado con el líder católico. Esta vez sí tuvo de alguna forma este encuentro con cada uno de los políticos, y es algo importante porque de alguna forma lo están recibiendo, pero a pesar de que son visitas papales,
que son visitas, se nota la diferencia, la diplomacia, siempre el Papa es algo tierno, es algo, pues es algo no es sumisión, sino toca el corazón de cada persona, incluso políticos o no políticos. Al final, el ejercicio o a qué se dedique cada ser humano es independiente de su amor, de su parte espiritual, de su parte bondadosa. Y esto, así sea el político más aguerrido, por así decir, o más firme en sus convicciones, lo pudimos ver cuando AMLO le mandó la carta al Papa Francisco, pues estuvo cerca de ellos, ¿no? Estuvo cerca y dice, la visita del Papa que ocurrió en la antesala de la campaña presidencial levantó suspicacias sobre si los políticos mexicanos intentarían capitalizar la presencia del pontífice a favor de sus proyectos. Creo que al final esto pues siempre se queda de alguna forma. Podemos ver algunos políticos, está tan solo, por ejemplo, la cara de Angélica Rivera, es esa cara no de la primera dama, de soy la primera dama y vengo aquí como anfitriona a presentar algunas obras de caridad, sino vemos las caras y los rostros de niños, de esa parte infantil, de que al final dices, bueno, vamos a ver al Papa. Siempre en toda la gente o en todos los católicos o en la gente que ha por lo seguido alguna doctrina católica, es de alguna forma esta ilusión de conocer a su máximo representante de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, también en aquel entonces el aspirante presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, le envió una carta al Papa Benedicto XVI, donde mencionó que la situación de violencia e inseguridad en México tenía causas económicas y políticas. La insensatez y la codicia dieron lugar a la actual crisis de inseguridad y de violencia. En los últimos 5 años han perdido la vida alrededor de 60,000 mexicanos, escribió AMLO. En ese entonces, el Papa junto a los 4 candidatos esto nos lo da lo que es ADN político. Dice su Santidad Benedicto XVI presente, nos dirigimos a usted con el respeto que se merece, tanto por su investidura de jefe de Estado como por tratarse del principal dirigente de la Iglesia Católica en el mundo. Considero esta una gran oportunidad para poder expresar a usted de manera sincera y directa los sentimientos de millones de mexicanos que formamos parte del Movimiento Regeneración Nacional Morena, en el que participan indígenas de todas las culturas, campesinos, pescadores, obreros, trabajadores, independientes, maestros, estudiantes, profesionistas, comunicadores, productores del campo, sean comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, artesanos, artistas, intelectuales, científicos, comerciantes y empresarios, en un movimiento amplio, plural e incluyente, integrado por mujeres y hombres de distintas corrientes de pensamiento. Hay católicos evangélicos de todas las denominaciones, creyentes de otras religiones y librepensadores. Llega usted en uno de los momentos más difíciles y duros de nuestra historia. Son tiempos de sufrimiento y desdicha. La profunda crisis que nos afecta en todos los órdenes de la vida pública ha producido pobreza, desempleo, migración, inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, pérdida de valores, miedo, tristeza y desencanto. En estas líneas no pretendemos describir en detalle los males que nos aquejan, sino expresar a usted nuestro punto de vista sobre las causas que originaron la actual decadencia y la forma en que pensamos pueden remediarse los graves problemas nacionales. Nosotros actuamos sin calumniar, juzgar o condenar a nadie, ni mucho menos haciendo distinción entre los buenos y los malos. Simplemente decimos con toda libertad lo que pensamos y lo que sentimos. Desde nuestra visión, la crisis de México viene de tiempo atrás, pero se precipitó desde finales de los años 70, cuando a nivel mundial se comenzó a diseñar y aplicar un nuevo modelo que permitiera a los grandes poderes económicos dominar a los estados nacionales y apoderarse de los recursos naturales y de los bienes de la inmensa mayoría de los seres humanos. Con esa encomienda, a través de una serie de sofismas y recomendaciones, nos hicieron creer que la privatización era la panacea, que el Estado no debía promover el desarrollo económico y social y que si les iba bien a los de arriba, la prosperidad gotearía hacia abajo
como si la riqueza en sí misma fuese permeable o contagiosa. De esta forma, un pequeño grupo fue imponiendo en todos los países y todos los continentes la agencia de las llamadas reformas estructurales, haciendo a un lado las necesidades reales de los pueblos y sometiendo a los gobiernos de muchas naciones. En el caso de México, estas políticas empezaron a impulsarse desde 1983, se profundizaron en 1988 a 1994, se continúan aplicando hasta nuestros días. Durante este periodo los gobiernos de los partidos de derecha prácticamente privatizaron al Estado, modificaron a la medida de estos intereses el marco legal y aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes para trasladar bienes y riquezas de todos los mexicanos a particulares, nacionales y extranjeros. De este modo, se entregaron a manos privadas casi todas las empresas públicas, entre ellas los bancos, Teléfonos de México, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, líneas aéreas, medios de comunicación, ingenios azucareros, siderúrgicas, fábricas de tractores, automóviles y motores, cementeras, tuberías, maquinaria. Se concesionaron a empresas mineras 50 millones de hectáreas que representan el 25% de todo el territorio nacional y que son en su mayoría tierras comunales y ejidales, propiedad de indígenas y campesinos. No está de más decirle que estas empresas que explotan el oro, la plata y el cobre han quedado exentas del pago de impuestos por la extracción de estos minerales. Lo mismo ha sucedido con la industria eléctrica y prevalece la gran tentación de privatizar el petróleo, cosa que ahorita ya estamos viendo. Esto fue estamos hablando del 2000, dice que esto lo comentó López Obrador. La ambición y el afán de lucro han llevado a ejecutar reformas para manejar en beneficio de particulares las pensiones de los trabajadores, los servicios de salud, el abasto del agua, la recolección de basura, y con ese mismo criterio se limitó la gratuidad de la educación pública a nivel básico y se deja a expensas del mercado como si fuese una mercancía la educación media superior y universitaria. Por ejemplo, ahorita actualmente las últimas notas fue el fraude billonario de 99 billones de pesos de los trabajadores de la STUNAM. En este periodo se aumentó del 10 al 16% el impuesto al consumo y en contraste se reformó la ley de impuestos sobre la renta para conceder el privilegio a las grandes corporaciones económicas y financieras de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Y en todo este tiempo el presupuesto público, que es dinero de todos, en vez de ser utilizado para promover el desarrollo, crear fuentes de trabajo y para el bienestar del pueblo, ha sido confiscado y se ha utilizado fundamentalmente para rescatar instituciones financieras y empresas particulares en quiebra y para favorecer a una minoría de traficantes de influencias y políticos corruptos. Los resultados de esta política de élite ha sido desastroso. Se acumuló como nunca riqueza en unas cuantas manos, pero la economía nacional en 29 años ha permanecido estancada y la falta de crecimiento económico ha limitado la creación de empleos. En la actualidad, la falta de trabajo es, junto con la inseguridad, la preocupación principal de los mexicanos. La tasa del desempleo y subempleo es de 21% de la población económicamente activa y, según cifras oficiales, el 67% de los trabajadores ocupados, 7 de cada 10, reciben ingresos que no superan los 3 salarios mínimos, o sea, $13 diarios. Esta es la razón por la que millones de mexicanos se han visto obligados a emigrar a los Estados Unidos. Han optado por buscar el sustento de sus familias en la economía informal o en no pocos casos han tomado el camino de las conductas antisociales. Como usted comprenderá, sumo pontífice, la insensatez y la codicia dieron lugar a la actual crisis de inseguridad y de violencia. Por esta causa, en los últimos 5 años han perdido la vida alrededor de 60,000 mexicanos, sin considerar a los desaparecidos, con el dolor tan grande que atormenta a sus familiares. En algunos casos se trata de víctimas inocentes y en su mayoría los muertos eran jóvenes que no tuvieron oportunidades de trabajo ni de estudio y que, obligados por las circunstancias, se enrolaron en la fila de la delincuencia. Conociendo su sensibilidad ante estos problemas, es nuestro deber informarle que los responsables de esta inhumana y terrible tragedia no han sido capaces ni siquiera de aceptar que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y de bienestar originaron tal estallido de odio y resentimiento.
Por el contrario, con una insensibilidad extrema, están empeñados en mantener a costa de lo que sea el actual régimen de injusticias, corrupción y privilegios, y pretenden resolver este flagelo solo con medidas coercitivas, es decir, enfrentando la violencia con la violencia, el mal con el mal, causando aún más desgracias y agraviando los sentimientos más humanitarios que hay en el fondo del alma del ser humano, creyente o no creyente. Esta es la amarga realidad y el motivo de nuestra lucha. Estamos proponiendo regenerar la vida pública de México mediante una nueva forma de ser política, aplicando en prudente armonía tres ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor. Honestidad y justicia para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública. El amor para promover el bien y lograr la felicidad. Este cambio queremos lograrlo sin violencia, con la participación consciente y organizada de los ciudadanos en el próximo proceso electoral federal. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico, y aún sostenemos que representemos la única opción para lograr el renacimiento de México. Pretendemos convencer y persuadir a todos sin imponer absolutamente nada. Convocamos a la unidad y llamamos a la reconciliación nacional, insistiendo en que anhelamos justicia, no venganza, y que buscamos el cambio por el camino de la concordia. Proponemos también que esta unidad en la diversidad se puede hacer efectiva construyendo juntos un nuevo pacto social, un acuerdo con compromisos muy puntuales, como por ejemplo impulsar actividades productivas y generar empleos, rescatar al campo del abandono en que se encuentra y lograr la soberanía alimentaria, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más ocupan mano de obra, impulsar las industrias de la construcción para reactivar pronto la economía, realizar la infraestructura y las obras públicas que hacen falta y crear empleos, manejar de manera integral el sector energético y utilizarlo como palanca del desarrollo, construir 5 grandes refinerías, operar a todo su capacidad las plantas de energía eléctrica del sector público, y que todo esto se traduzca en ofrecer a consumidores, empresarios y comerciantes precios más bajos de gasolinas, diésel, gas y energía eléctrica, que esto es de alguna forma lo que está pasando en estos momentos. Entre comillas, ahorita tenemos la crisis de lo que es el petróleo. Dice: asimismo, pretendemos terminar con las prácticas monopólicas, buscamos que haya competencia y se eviten los precios exagerados en bienes y servicios. Bueno, dice: asimismo, pretendemos terminar con las prácticas monopólicas, buscamos que haya competencia y se eviten los precios exagerados en bienes y servicios, abolir los privilegios fiscales, limpiar al gobierno de corrupción y acabar con la impunidad, instaurar la austeridad republicana para eliminar gastos superfluos y liberar fondos al desarrollo, democratizar los medios de comunicación, garantizar libertad en los sindicatos y el voto secreto en la elección de los dirigentes, asegurar que el salario mínimo aumente por encima de la inflación, sacar de la pobreza extrema a 15 millones de mexicanos, evitar que nadie padezca por hambre o desnutrición, garantizar el derecho a la educación gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuenten con seguridad social, pensión para todos los adultos mayores y discapacitados, proteger la naturaleza y el medio ambiente, enfrentar el problema de la inseguridad pública, creando un ambiente de progreso y bienestar con oportunidades para todos y garantizando el empleo a los jóvenes, cuidando que los encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia sean ciudadanos de inobjetable honestidad, mejorando los sueldos y las pretensiones en todas las corporaciones policíacas, creando una policía nacional bien adiestrada y moralizada que nos permita reiterar gradualmente al ejército de las calles, respetar los derechos humanos y atender a las familias de las víctimas, hacer a un lado la obsesión de querer enfrentar la violencia con la violencia y hacer realidad el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Recuperar al Estado, ponerlo al servicio de todos y mantener su carácter laico para garantizar la libertad de conciencia y las prácticas religiosas sin preferencias ni rechazos de ninguna índole.
a auspiciar la creación de una nueva corriente de pensamiento que fortalezca valores culturales, morales y espirituales, procurar que las riquezas de la nación y el fruto del trabajo de los mexicanos se distribuyan con justicia y nunca más permitir que los privilegios de pocos se sustenten con la opresión y en la miseria de muchos. Estimado Papa Benedicto XVI, este proyecto alternativo de nación lo queremos convertir en realidad con entrega y llenos de esperanza. Millones de mexicanos sin distinciones de creencias, orígenes étnicos o clases sociales. Le aseguro que las mujeres y los hombres de Morena, sin pretender ser poseedores de la verdad absoluta y sin creernos infalibles, actuamos de buena fe y desprovistos de odio. Tenga la confianza de que somos gente con ideales, principios y con un sincero y profundo amor al pueblo, en especial a los pobres. Le deseamos de todo corazón que su estancia en nuestro país sea fructífera y feliz. Atentamente, Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista. Y bueno, pues esta es la carta de en aquel entonces el precandidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto él lo escribió precisamente en este año, en el 2012, y fue una carta que mandó a Benedicto XVI. Y bueno, también dichosos los invitados, dice, estas son otras de las palabras que dijo en ese entonces Benedicto XVI, dichosos los invitados a la visita, entre los invitados más bien, dichosos los invitados, dicen, a la cena del Señor. Y bueno, entre los invitados, esta vez algo que se criticó, dice la palabra, pero dichosos los invitados a la cena del Señor. Y aquí precisamente ADN Político critica que en la visita del Papa estuvieron, además de pues los candidatos presidenciales, el entonces el presidente Felipe Calderón y el expresidente Vicente Fox. También estuvieron Gustavo Madero, Pedro Joaquín Codwell, Jesús Zambrano y algunos líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados y secretarios de Estado. Entre los invitados también estuvo Carlos Slim, Emilio Azcárraga Gallín, Ricardo Salinas Pliego y Lorenzo Servitje Sendra. También, por ejemplo, podemos ver pues también que se saludaron en ese momento Andrés Manuel López Obrador, así como Vicente Fox, quienes estuvieron en la misa precisamente de el Papa Benedicto XVI. Bueno, pues aquí hubo pues algunas dimes y diretes entre ellos como presidentes, pero pues en esa ocasión estuvieron así como dándose la palmadita de que pues nos tocó estar aquí, ¿no? Eso es cierto, entre partidos, se quieran o no, a veces se tiene que compartir espacios y pues pasar ese tipo de situaciones, ¿no? Acosta Naranjo deja a Calderón con la mano estirada. Tras su arribo a México, el periodista Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, saludó al Papa Benedicto XVI, pero dejó con la mano extendida al presidente Felipe Calderón. El entonces legislador explicó que no se trató de una grosería o descortesía con el mandatario mexicano, sino que le indicaron que el protocolo era saludar solo al jefe de Estado Vaticano y no al presidente ni a la primera dama. El Papa Charro, durante un recorrido en el Papa móvil Benedicto XVI, usó un sombrero charro. Bueno, pues ojalá que sí realmente ellos se pongan pues el sombrero charro, pero que no sea nada más como una actitud pues de moda o de compromiso, sino que al vestirse, al poner precisamente estos símbolos mexicanos, como es el sombrero chapa, se introduzcan en lo que es la filosofía del mexicano. Algo que me encantó del Papa Francisco fue que habló sobre el laberinto de la soledad, que hizo alusión a Octavio Paz, a pues a esta parte de la historia mexicana, tanto de lo que son
la visión de los vencidos, los indígenas, el malinchismo de alguna forma, y nos dice, dejen eso a un lado y siéntanse, den el paso adelante, ¿no? No se sientan como el europeo o la persona alta y ustedes menospreciados por su forma de ser o por su físico, por todo esto, ¿no? Él lo comenta y es eh, si alcanzan a leer precisamente esta frase en lo que es la Catedral Metropolitana, hace así como un golpe, fue algo que a mí me encantó, digo, se nota que se interesó por nuestro país, por nuestra cultura, por nuestros intelectuales, ¿no? Esto es algo muy, muy padre dentro de lo que es ahorita la visita del Papa Francisco. Yo les comentaba, les hacía si ustedes pueden ver y pueden observar aquí algunas de las caras dentro de lo que es el Papa Benedicto, quedó asombradísimo cuando la gente lo recibió, ¿no? O sea, llegó así como muy frío, un poco altanero, así viendo para acá, y de repente cuando la gente lo saluda, lo empieza a gritar, bueno, dice, ¿qué pasó, no? O sea, se quedaba así como que o sea, si soy una persona que casi no me quieren, que casi me rechazan y a lo mejor de alguna forma no tiene muy buena fama dentro de lo que es el, pues a nivel mundial, cuando la gente mexicana le muestra este amor, pues reacciona y dice, es a mí, ¿no? O sea, como que se toma el papel de reacciona de a dónde viene, a dónde va y quién estoy, qué tengo que hacer. Entonces él cambió, sonrió y al final realmente se ganó a la gente. Si nosotros podemos ver, había como mucho recelo entre él, pero al final él se ganó a la gente se lo ganó también. Y pasa algo en México, que México es así como muy, 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 muy cariñoso precisamente con sus líderes religiosos. Y bueno, con lo mismo le pasó al Papa Francisco, yo lo vi y digo, una sonrisa, tiene una sonrisa hermosa, en donde de repente, bueno, o sea, es así como muy, muy espontáneo, ¿no? Rompe protocolos. Ayer lo vimos, cuando la niña, ayer con una lágrima en los ojos, la niña enferma de cáncer le cantó bellísimamente esa interpretación del Ave María. Eh, Déjeme ver si podemos aquí observar o por lo menos escuchar, que fue algo espectacular. O sea, ayer el Papa se dejó consentir de alguna forma. Todos, yo veía aquí en la pantalla, todos teniendo el celular y teniendo la imagen así tal cual de lo que era eh, esta visita papal. Y era algo tan precioso que dice uno, bueno, o sea, es impresionante, ¿no? Lo que la gente hace, los niños súper, súper, súper emocionados. Y bueno, pues es una situación muy, muy, muy padre. Y el Papa cómo está, pues de alguna forma reaccionando, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, escucharlo nuevamente.
guapísima la chica.